En Islaria de King. Continuamos con el tercero de los ponentes. Él es Víctor Manuel Mari, licenciado en Comunicación Audiovisual, doctor en Periodismo, premio extraordinario de doctorado y profesor de Teoría de la Comunicación y de Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la Comunicación de la Universidad de Cádiz. Es autor, entre otros, de Globalización, Nuevas Tecnologías y Comunicación, La red es de todos, cuando los movimientos sociales se apropian de la red, y de Comunicar para transformar, transformar para comunicar, TIC desde una perspectiva de cambio social. Forma parte de la Participatory Communication Research, sección de la International Association for Media and Communication Research. Ha realizado estancias de investigación en las universidades de la Frontera, en Temuco, Chile, en la Universidad de José Simeón Cañas de El Salvador, en la Rockeside University de Dinamarca y en la Universidad de Bordeaux. Colabora habitualmente en el campo de la ONGD y de los movimientos sociales en cuestiones vinculadas a la comunicación, la educación y el desarrollo, y ha impulsado proyectos, entre otros, con EGOA, MRTV, ECOE y Foro Comunicación y Ciudadanía. Y recientemente ha colaborado en la iniciativa de la Coordinadora de ONG de España, Paradigma TIC, Comunicación y Cultura Digital de la ONG de Desarrollo. Disponible, eso me lo he comido a la hora de copiar. La ponencia que nos presenta la veis ahí, el título: Tecnologías de la Información, Organizaciones Sociales y Comunicaciones desde una perspectiva de cambio social. Cuando quieras, Víctor. Muy bien, muchas gracias, Koldo, por la presentación, por la invitación, por volver a Bilbao, donde pues siempre me han tratado muy bien y he compartido ideas a un nivel muy intenso. Como decía Koldo, otros años con la gente de EGOA, la coordinadora de ONG de desarrollo de Euskadi, los amigos de PTM, Paz y Tercer Mundo, Tere Burgui, Javier Erro y otros tantos, así que contento de estar por aquí de nuevo. La verdad es que me ha cambiado el paso, Koldo, con lo que decía antes, porque venía hoy con un plan cortito de hablar menos de lo normal y resulta que para una vez que me autodisciplino y me limito a lo que voy a decir, voy a tener que estirar un poco, pero bueno, como sabéis, la tendencia innata que tenemos los profesores a enrollarnos, pues una cosa eran mis intenciones iniciales y otra el resultado final, ¿no? Bueno, en primer lugar, también quiero agradecer que se haya tenido la sensibilidad de, en el marco de las jornadas, meter alguna cuestión sobre qué se está haciendo desde los movimientos sociales en estas cuestiones, ¿no? Las cuestiones vinculadas a participación y a ciudadanía, porque me parece que es un actor al que tener en cuenta, siempre ha estado ahí, pero probablemente con el auge de las redes han tomado un nuevo protagonismo. Por lo tanto, el que eso quede reflejado en el programa me parece que es muestra de una sana sensibilidad, ¿no? Bueno, si consigo pasar la pantalla. Sí, se ha quedado ahí un poco parado. Lo primero que quería hacer antes de comenzar a hablar y comentaros la propuesta que traigo es, mientras va cargando la pantalla, hacer un doble homenaje. Por un lado, hacer un homenaje a un teórico de los movimientos sociales fallecido este verano, a Francisco Fernández Buey, sin duda uno de los referentes. Trabajó desde la Universidad de Barcelona, la Autónoma de Barcelona, pero su obra en torno a los movimientos sociales ha tenido una gran difusión. Sobre todo el texto que traigo para recordarle, un texto del año 99, con un título muy sugerente: Redes que dan libertad, introducción a los nuevos movimientos sociales. Y lo quería rescatar porque precisamente se trata de un texto escrito mucho antes del auge de las redes sociales. Es decir, él nos habla de cómo construir redes de solidaridad en un momento en el que todavía no se ha producido el auge de una determinada red tecnológica, ¿no? Bueno, espero que se pueda ver la presentación porque mi físico no da para que me miréis una hora seguida.
Muy bien. Habéis tenido suerte, porque no me quería imaginar la situación de aguantar aquí. Sin un PowerPoint la clase se te viene abajo. Ya sabéis que hay que buscar un punto fijo al que mirar. Paco Fernández Boix decía... ¿Qué son los movimientos sociales? Son una forma no regresiva de recuperar cobijos, abrigos frente a la intemperie, una forma de dar sentido a un mundo social y natural cuya creciente fragilidad y dislocamiento hace desesperar hoy a tantos y a tantas. Las gentes hoy en día tienen que aprender a relacionarse de otra manera en una situación de aguda crisis. Ese es el áspero terreno de juego donde se mueven los nuevos movimientos sociales en las sociedades industriales avanzadas. Movimientos a veces descritos como redes de redes, donde cooperan personas en una lucha desigual por la supervivencia y la emancipación. Redes, por tanto, que no sirven para apresar de descubrir el potencial de las redes como por ver en ellas una salida a la crisis en la que más agudamente hoy vivimos, ¿no? Y el segundo homenaje o memorial que quería hacer precisamente hoy es a Maya Egaña, persona víctima del capitalismo especulativo y financiero de Baracaldo, donde empujada por la crisis pues saltó ante el desahucio al que iba a ser sometida. Por ella, por la proximidad geográfica y espero que también por la proximidad vital de la situación que vivía, y también porque desde los movimientos sociales yo creo que el movimiento Stop Desahucios, que ha surgido a partir del ciclo de movilizaciones que emerge como máxima referencia con el 15M, aunque venía de antes y continúa después, probablemente uno de los aciertos a fecha de hoy sea el que haya puesto en la agenda política y mediática la importancia de abordar el tema de los desahucios y las posibles soluciones dignas y decentes a esa situación, ¿no? Por lo tanto, me parece que estos dos referentes, el de Paco Fernández Boix y el de Amaya Egaña, pues nos sirven para intentar sintonizar con lo que voy a intentar presentaros. Un poquito de publicidad, porque hoy sí que he venido a hablar de mi libro, como decía el famoso, ¿no? Lo que voy a contar está de una manera mucho más ordenada, estructurada, con muchas citas, como nos gusta a los académicos en este texto, Comunicar para transformar, transformar para comunicar, que os invito a copiar y a distribuir, si no tenéis el dinero para comprarlo a la editorial. El conocimiento no debe verse mediado por el dinero. Hablaré un poquito de ese libro en la sesión de hoy. De una manera más específica, el marco teórico que está ahí presente en ese libro lo aterricé en este cuadernillo que ha salido hace escasamente 2 meses sobre un estudio comunicacional del fenómeno 15M, conectados, endeudados, indignados, un análisis comunicacional del movimiento 15M. Se compensan los dos. En este vemos un estudio de caso, vemos bajar a la arena un determinado tipo de análisis, en el otro texto tenemos el marco teórico global. Lo que pretendo es sugerir una serie de claves para intentar descubrir qué es lo valioso que se está haciendo desde los movimientos sociales en el terreno de la participación, no solo comunicativa, sino también política, en un cruce donde es difícil diferenciar dónde termina una y dónde empieza otra. Voy a ofrecer ahora un par de claves y luego pues nos perderemos en ejemplos, en referencias y al final pues siempre tenéis estas claves por si queréis reencontraros, ¿no? A mí me parece que actualmente estamos en una serie de transiciones de las que solo enuncio 3 y todas ellas nos afectan a quienes nos movemos en el campo de la comunicación, de la participación social, de la participación política. Por un lado, una transición que podemos llamar paradigmática, un modo de pensar, de comprender no solo el acto de investigar, sino la propia civilización. Hablamos normalmente de crisis y nos limitamos a la crisis especulativa financiera y una crisis del propio sistema, una crisis del capitalismo y una crisis civilizatoria, un modo de entender la civilización desde el paradigma eurocéntrico
que se ha impuesto en los últimos siglos, ¿no? Esa crisis civilizatoria y también una crisis en el modo de construir conocimiento. Yo creo que ahí precisamente los movimientos sociales están emergiendo no solo como los que proponen nuevos temas, sino como quienes proponen algo para mí mucho más interesante, que es nuevos modos de construir el conocimiento, ¿no? Un conocimiento que no es pensado para la regulación y el control social, como históricamente ha sido pensado el conocimiento, sino que es pensado para la emancipación, para el cambio social, ¿no? Y aquí tenemos el trabajo de científicos sociales de la talla del portugués Boaventura de Sousa Santos, con su texto Epistemología do Sul, cómo pensar el sur no solo geográfico, sino también el sur metafórico, la exclusión, la periferia, lo sin nada, lo sin nadie, cómo pensar y construir conocimiento desde ese sur, ¿no? Jesús Martín Barbero, un autor que toda persona que realice estudios de comunicación pues debería leer alguna vez. Jesús Martín Barbero dice que el margen no es un tema, es una enzima. Pensar las realidades de los márgenes no es hablar de otros temas, él habla de una enzima. Como yo soy de letras, como muchos de vosotros, me metí en Google y pensé que era enzima, busqué que era enzima y resulta que la enzima es una catalizadora, quien dinamiza un proceso, ¿no? Entonces, poner los pies en el sur, en la exclusión, es una manera de dinamizar un proceso de construcción de conocimiento y un proceso de cambio social, ¿no? La segunda transición en la que nos encontramos es una transición que podemos llamar comunicacional, que toca de lleno al campo de la comunicación. Y aquí, bueno, de esto se viene hablando en este congreso, ¿no? Cómo los viejos medios están desapareciendo, pero aún no se han acabado de extinguir, y los nuevos medios van progresivamente cobrando fuerza y aún no han terminado de eclosionar. Nos encontramos con dos curvas totalmente diferentes, pero estamos justo en ese periodo de transición. Por lo menos yo en el análisis me sitúo en que, ojo, todavía no ha muerto lo viejo y atención, que lo nuevo todavía tiene que tomar forma, las nuevas narrativas, las nuevas posibilidades que ofrece el nuevo entorno de los medios sociales, ¿no? Y en tercer lugar nos encontramos en otra transición, esta de carácter político, donde de una manera análoga a la anterior nos encontramos con que unas formas de acceder al poder, de gestionar el poder político, pues están en crisis, pero todavía mantienen cuotas de poder donde hay contextos, no todos los contextos del mundo son similares a nuestros contextos occidentales. En algunos contextos estas viejas formas están en crisis, una clara crisis, y luego van cristalizando nuevas formas de participar, de vivir, de experimentar lo político y la gestión del poder, donde probablemente el 15M, el 25S y espero que el 14N pues sean ejemplos de esta participación activa de la ciudadanía en la cuestión pública, ¿no? Junto a esas posibilidades, estas transiciones que se están llevando a cabo, los seres humanos, los científicos y las instituciones pueden ponerse unas gafas que limiten la percepción del potencial de cambio que esta realidad trae, ¿no? Por eso hablo de una serie de imaginarios reduccionistas, ¿no? Los imaginarios son visiones del mundo que no se han contrastado con lo real, pero que de entrada nos pueden permitir ver lo que van a hacer o lo que están haciendo, o en sentido contrario, pueden reducir, pueden sesgar, pueden no observar con profundidad lo nuevo que está haciendo. Por eso creo que hay cuatro imaginarios ante los que nos deberíamos vacunar para percibir en su profundidad la novedad del cambio. Por un lado, imaginarios sobre la construcción del conocimiento, y aquí el imaginario neopositivista pues es el que puede limitarnos estas nuevas formas de construcción de conocimiento. En segundo lugar, hay una serie de imaginarios sobre lo tecnológico, que veremos más adelante, cómo se piensan las tecnologías, para qué sirven, qué relación tienen con el cambio social, y aquí predomina un enfoque neodeterminismo, que dicho en lenguaje coloquial sería el enfoque del flautista Hamelin. Si yo accedo a la tecnología, la flauta, redes sociales, los más media, la tecnología que sea, parece que automáticamente va a venir el cambio social, va a venir la movilización social. El determinismo plantea esa relación causa-efecto entre cambio tecnológico y cambio social.
En tercer lugar, habría que vacunarse ante unos imaginarios en torno a la comunicación y generar transiciones desde el paradigma transmisor hacia el paradigma transformador. Y de esto también hablaremos algo más adelante. En fin, no sé en qué momento cometimos el gran error de reducir la comunicación a la transmisión unidireccional de información, pero ya llega un momento en que esto debería cambiarse, ¿no?, en los imaginarios de las personas que nos dedicamos a la comunicación. Es decir, la comunicación no puede verse reducida a la transmisión unidireccional de información. La comunicación es mucho más, ¿no? Y finalmente, imaginarios sobre lo político. Y aquí retomo una frase de Manuel Castells, en su trilogía La era de la información, en algún lugar, no recuerdo muy bien en cuál de los 3 tomos, que en su momento me compré y me costaron una pasta interesante, decía aquello de que hay que pasar de las banderas al viento a las redes multiformes. Las banderas al viento eran la forma de organización de los sindicatos, los partidos de clase tradicionales de la era del bienestar, donde había un único mensaje, un mensaje textual, una masa obrera uniforme. Bueno, había cierta uniformidad en las claves de movilización, en la estructura organizativa, en el mensaje, en el medio utilizado. Pasar de esto a las redes multiformes, ¿no? Las redes no solo tecnológicas, sino también a las distintas sensibilidades presentes en el campo de los movimientos sociales. Para mí hay una actitud en medio de todo este proceso de transición que es el que denominaba en este trabajo de paradigmáticos, un hashtag bastante complicado diseñado por la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo del Estado español, en un material que tenéis accesible, descargable desde la red, un material colectivo donde 12 autores pensamos sobre comunicación y cultura digital aplicada a este campo, ¿no? Y en el prólogo, titulaba el prólogo de este modo, ¿no?, aprendiendo a ser anfibios, ¿no? El anfibio es este ser que se mueve en 2 medios, ¿no?, que aprende a moverse en 2 medios, en el medio acuático, en el medio terrestre, en los viejos medios, en los nuevos medios, en las viejas formas de gestión de lo político, en las nuevas formas emergentes de gestión de lo político, y ahí maneja bien estos 2 códigos, ¿no? Entonces, mientras asistimos a la evolución, ¿no?, al declive de una forma y al auge de otra, pues yo creo que es interesante aprender a ser anfibios y establecer conexiones entre lo bueno y recuperable de lo viejo y todo lo nuevo que está emergiendo. Pasamos entonces a ver algunos de los aspectos que he estado apuntando ahora en el inicio. Decía que un aspecto importante es pensar sobre las actitudes hacia el fenómeno tecnológico, hacia las tecnologías, porque esas actitudes van a marcar, no van a condicionar de una manera clara, pero sí van a marcar lo que luego hagamos con una determinada tecnología, ¿no? Y aquí os pongo 2 referencias, las 2 bien interesantes para quienes nos movemos en el campo de la comunicación, que sugieren cómo pasar del mediacentrismo al sociocentrismo, ¿no? Sabéis que en una buena clase y en una buena conferencia pues tienen que haber palabras raras para luego tirarnos el pegote con la gente a la que se lo contamos y decirle que hemos aprendido palabrotas y términos que nos dan cierto pedigrí. Bueno, pues algunos de los que voy a colar hoy son estos 2, ¿no? McQuail, un autor fundamental a la hora de pensar los medios de masas, dice que hay como esta doble posibilidad. Pensar que el centro de la comunicación es la tecnología, el mediacentrismo, lo que comentaba antes del enfoque del flautista Hamelin, accedemos a la tecnología y parece que ya automáticamente sabemos comunicar, sabemos contar historias, sabemos movilizar. Bueno. Y por otro lado está el enfoque sociocentrista, donde el centro en este caso no son las tecnologías ni los instrumentos tecnológicos, existen, pero el centro son los procesos sociales en el seno de los cuales se utilizan y se incorporan esas tecnologías. En el fenómeno 15M lo importante no es que haya sido Twitter o Facebook, lo importante es que se generó un proceso social donde se autoconvocaron una serie de ciudadanos sin que nadie les llamase, donde empezaron a articularse en una estructura compleja y en el seno de ese proceso se va viendo qué dispositivo tecnológico es el más útil para favorecer el objetivo y la respuesta organizativa, ¿no? Por otro lado está el planteamiento de Jesús Martín Barbero, un autor fundamental. El libro referencial suyo es De los medios a las mediaciones, pero ha seguido pensando y escribiendo después de él. Un libro que citan muchos, pero leen pocos, así que os recomiendo a que
lo leáis con calma, con un buen vasito de cerveza, café o whisky, depende de vuestros gustos, y lo vayáis leyendo porque ofrece otra mirada bastante diferente a la mirada hegemónica de la comunicación. En esas 3 frases hay una idea muy concentrada que os invito a que penséis, ¿no? Dice que las tecnologías de la información han sido pensadas de un modo dominante desde una lógica, la lógica del sistema social, que es de arriba a abajo, un sistema jerarquizado, y desde la lógica racional y lineal del texto escrito, que se lee de izquierda a derecha. Es decir, nos está diciendo que unas tecnologías pensadas desde la lógica de la red, donde existe el hipertexto, la posibilidad de que el usuario se mueva según sus centros de interés, que él vaya construyendo el conocimiento, se vaya articulando con otros, vaya tomando el protagonismo en el proceso comunicativo y educativo, nos dice que ese potencial está usándose para algo viejo y desde otras lógicas radicalmente diferentes, de arriba a abajo y de izquierda a derecha, ¿no? Por eso, a partir de los análisis de Martín Barbero, se puede entender cómo entran en crisis los modelos dominantes de la escuela 2.0, del gobierno 2.0, de las ONG 2.0, porque son pensados desde lógicas radicalmente diferentes y contraproducentes a lo que se puede hacer con estas redes sociales. Otro aspecto que apuntaba al principio tenía que ver con los modelos desde los que se puede pensar la comunicación. Y ahí yo partiría de la reflexión de que la comunicación está desubicada. La comunicación nos la han desubicado, nos la han cambiado de sitio. La comunicación no está pensada inicialmente para transmitir información y para persuadir. Eso es otra cosa, son otros modelos los que se han impuesto. Seguramente en una de las asignaturas que más os gustan de la carrera, en Teoría de la Comunicación, ya habréis tenido ocasión de pensar sobre estas cuestiones, ¿no? Yo cuando empiezo el curso con mis alumnos y alumnas de Teoría de la Comunicación hago un pequeño ejemplo en la primera clase. Les digo que en un papelito en 2 líneas me apunten su definición de comunicación. ¿Qué entienden por comunicación? Y van pasando generaciones y generaciones y el top, el ranking de los modelos, pues sigue siendo el modelo de Laswell, con más o menos variaciones. Comunicar es el mensaje que un emisor tiene que enviar a un receptor a través, o suenan estas cosas, ¿no? A través de un canal, de un código. Resulta que es un modelo pensado para la ingeniería y apropiado a la comunicación social, pero que en el actual contexto de interactividad, de participación, de cambios tecnológicos y sociopolíticos, hace excesivo ruido, valga la ironía, ¿no? ¿Por qué motivos la comunicación ha sido pensada preferentemente desde la transmisión de información y la persuasión? ¿Por qué? ¿Por qué tendemos a asociar comunicación con esto? Y si asociamos comunicación con esto, enseguida lo que hacemos es, aunque sea en un perfil de Twitter o un perfil de Facebook, mandar, bombardear con información, porque es el imaginario que tenemos de lo que consiste comunicar, ¿no? Bueno, podríamos encontrar varias causas. Una de ellas es que la comunicación, históricamente, en sus inicios, fue pensada desde los centros del poder, político, militar, económico, y por lo tanto se pensó que los medios de comunicación eran buenas herramientas para la regulación del orden social, para el control social, ¿no? Pero tenemos en la historia de la comunicación otras perspectivas que desde el principio se han tenido claro, que la comunicación va unido a relación, a construcción de sentido, a establecimiento de vínculos, a cambio social, a organización social, a construcción de tejido social. Sí ha habido otros paradigmas, ¿no? Aquí podríamos hacer referencia a lo que se conoce como la perspectiva latinoamericana de la comunicación, aunque no todos los latinoamericanos están aquí, pero sí una matriz importante de esta escuela se encuentra ahí. Y hay toda una serie de galácticos, ¿no?, de autores que, bueno, pues hicieron reflexiones bien interesantes en este campo, ¿no? Paulo Freire, Mario Kaplún, Díaz Bordenave, Antonio Pasquali, Luis Ramiro Beltrán, Rosa María Alfaro. Nos saldrían más de 11 jugadores de fútbol en este equipo recomendable para entender la comunicación desde otras perspectivas. Hablaba al inicio de una serie de transiciones organizativas, políticas, tecnopolíticas, como dicen algunos, porque es difícil separar la tecnología de la política.
Decían los autores de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, cuando definían la tecnología, que la tecnología es un proyecto social en el que se proyecta lo que una sociedad y los intereses dominantes en esa sociedad tienen el propósito de hacer con las personas y con las cosas. La tecnología es un proyecto social en el que se proyecta lo que los intereses dominantes en una sociedad tienen el propósito de hacer con las personas y con las cosas. Nos dicen que la tecnología tiene política, ¿no? Por eso la expresión de tecnopolítica va. El diseño de un instrumento tecnológico tiene ya una visión política de la sociedad, ¿no? Bueno, pues Víctor Sampedro, colega de la Universidad Rey Juan Carlos, en los análisis que hacía del 15M al poquito de la eclosión del fenómeno, decía que la red salió a la plaza. Bueno, y en esta expresión, ¿qué quería concentrar? Bueno, para mí era interesante porque decía que con la construcción de Internet y del ciberespacio, en el momento de los pioneros, lo que se trató fue justo lo contrario. Se trató de llevar al ciberespacio de Internet las utopías sociales que se intentaban construir por parte de determinados colectivos sociales en el espacio real, entre muchas comillas lo de espacio real, ¿no? Ahí Richard Stallman, algunos de los ciberactivistas iniciales de los 60 y de los 70 intentaban proyectar la utopía informacional en ese espacio, a construir, ¿no? Lo que dice Víctor Sampedro es que con el 15M la dirección ha sido la contraria. Ha salido a la calle un modo de relacionarse, de gestionar información, de construir conocimiento, de establecer vínculos, que se ha ido construyendo de una manera más o menos oculto en las redes, a partir del uso de los ciudadanos, a partir de los intercambios de archivos, a partir del trabajo de colectivos sociales, hackactivistas, todo eso que permanecía invisible a la ciudadanía general, pero que era visible para quienes se movían en este nivel profundo de las redes sociales y de Internet, salió a la plaza pública, salió a la calle, ¿no? Y por eso algunos vinculados a los modos tradicionales de comunicar o de gestionar el poder se sorprendieron, mientras que otros encontraron una fácil continuidad respecto a lo que venían haciendo en las redes de hacía años, ¿no? Antes de esto, quería poneros un vídeo para ver precisamente cómo fue en el 15M el flujo de mensajes de Twitter. Twitter fue sin duda una herramienta altamente apropiada, no la única red social, pero sí la más apropiada por parte del movimiento 15M. Vamos a ver un vídeo donde se representa gráficamente los flujos de mensajes de Twitter en las semanas precedentes y durante la semana del 15M. Debería haber audio aquí. Ahí atrás, sí, lo hemos probado antes. Ahora. Por aquí abajo a la izquierda va poniendo la fecha en la que nos encontramos, el 28 de abril. Va lanzando mensajes complementarios.
vamos a dejarlo ahí, aunque sin duda es mucho más interesante de lo que yo os pueda enrollar ahora. Pero hay varias cuestiones interesantes en ese vídeo. Si habéis estado atentos, el pico de flujos de mensajes de Twitter no se produce el 15M. ¿No? El flujo de mensajes no se produce el 15M. Se produce en la transición del día 16 a 17. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en esos días? Lo que ocurrió fue que después de la concentración del 15M, una serie de activistas se convocaron delante de la Puerta del Sol, fueron desalojados violentamente de allí, y fue el desalojo violento lo que provocó el movimiento de solidaridad que generó en la acampada. Podríamos ver también qué ocurre el día de las elecciones y tampoco hay un pico. Es importante para analizar cómo la gestión, la desastrosa gestión desde el poder del 15M fue lo que realmente provocó la respuesta masiva, la verdadera activación de las redes. Y en segundo lugar, lo que a mí me llama la atención, y si queréis en el momento de debate posterior comentáis lo que os ha llamado la atención a vosotros, es el flujo de esos mensajes, como realmente no está tan descentralizado como quisiéramos. Al final, las redes pasaban por Madrid, incluso las de Twitter, ¿no? Como había un tráfico fuerte de comunicación, Barcelona, Madrid, desde Madrid, que iban y venían. Sí, en la gestión el análisis de los mensajes de Twitter se observa, esta gráfica no se va a poder cargar, pero lo tenéis en el material que os he pasado, cómo dentro del colectivo de tuiteros que estuvieron activos en el fenómeno 15M, más de la mitad eran gente ya organizada, gente muy activa, líderes en sus respectivas redes, y menos de la mitad eran mensajes que venían desde ciudadanos, ciudadanas que se incorporaban puntualmente, informaban sobre esa cuestión. Es decir, no todo el mundo tenía el mismo rol en las redes existentes, y como había personas que ya pues, tenían un bagaje, un rol social, y eran los que canalizaban, difundían gran parte de los mensajes. Bueno, esto nos lleva, yo creo que el momento en el que confluyen gran parte de las cosas que os quiero contar es en torno a esta pantalla, la pantalla en la que vemos el término commons, comunes, los bienes públicos mundiales, el procomún. Este es un terreno, este término, que no es nuevo, pero sí se ha puesto en circulación últimamente, permite ver el cruce entre comunicación, participación, tecnología, política y otras tantas cosas más, ¿no? Hablar hoy de estos temas y no hablar de los comunes sería un gran error. Y dentro de esto podemos meter esos términos que he colocado ahí y 100.000 más, ¿no? Inteligencia colectiva, código abierto, remezcla, crowdfunding, big data, open data, gobierno abierto, consumo colaborativo, software libre. Digo que no es nuevo y por ahí aparece la foto de Marx, porque sin duda, a partir de Marx y los historiadores marxistas que pensaron la construcción de la clase obrera, como Edward Palmer Thompson, piensan sobre los terrenos comunes, cómo se cercan aquellos terrenos para los pastos, donde aquel que no tenía para comer o no tenía un pasto donde llevar a su rebaño, sabía que en el terreno comunal, el del ayuntamiento, el de la comuna, podía ir. Cuando no tenía dinero para comprar leña, pues sabía que podía acercarse al bosque y tomar unas ramas allí. Eran los comunes, pertenecían a todos, era un bien público mundial. Bueno, por eso encontramos la conexión, entre otros, entre el pensamiento tradicional de Marx y el pensamiento de Richard Stallman, más próximo a nosotros, en torno a las cuestiones del software libre, las licencias de Creative Commons para proteger la autoría y los conocimientos. Y esto, como digo, no afecta solo a cuestiones que tienen que ver con la informática o la comunicación, tocan también a cuestiones como los medicamentos genéricos, la importancia de que una persona pueda tomar su medicina para salvar la vida sin tener que pasar por la imposición del precio de una multinacional farmacéutica, toca a las patentes de semillas, el proceso que están llevando a cabo transnacionales de la agroalimentación como Monsanto, que se aprovechan del saber milenario de indígenas que han mejorado semillas, se las apropian, las tratan genéticamente para que duren solo una cosecha y se la vuelven a vender a aquellos que las innovaron. Bueno, toca una serie de conocimientos
que tendrían que ser bienes públicos mundiales, ecosistemas protegidos de la lógica de la mercancía, porque esa es la única manera de que sean bienes accesibles a todos los seres humanos, independientemente de cuál es su poder adquisitivo, ¿no? En ese sentido, me permitís que haga durante 1 minuto y medio una mínima publicidad de Ubuntu, el software libre diseñado desde Sudáfrica. No sé cuántos de vosotros conocéis el software libre o tenéis software libre en vuestros equipos. ¿Os importa levantar la mano? ¿Quién tiene? Bueno, la próxima vez que venga a ver si conseguimos que algunos más levanten la mano. Os pongo el vídeo y os explico por qué para países como Sudáfrica o Brasil es central en su política de telecomunicaciones apostar por el software libre. Many people regard you as a personification of Ubuntu. What do you understand Ubuntu to be? In the old days when we were young, a traveler through a country would stop at a village and he didn't have to ask for food or for water. Once he stops, the people give him food, entertain him. That is one aspect of Ubuntu, but it will have various aspects. Ubuntu does not mean that people should not enrich themselves. The question, therefore, is, are you going to do so in order to enable the community around you to be able to improve? These are the important things in life. And if one can do that, you have done something very important which will be appreciated. Bueno, vemos ahí cómo Nelson Mandela se ofrece a hablar de la experiencia Ubuntu, que es curioso el nombre que toman los sistemas operativos y los nombres en la informática. Sentirte protegido. En este caso no es una ventana abierta al mundo, que es como decir que no va a haber mediación. Cuando uno dice que hay una ventana abierta al mundo, como dice Windows, quiere decir que no va a haber mediación y en la realidad supone que vamos a ver todo a través de su mirada. Y cuando planteamos la existencia de Ubuntu nos está diciendo que lo que hagamos tiene sentido cuando lo hacemos junto a otros para apoyar también lo colectivo, ¿no? No soy nadie sin los otros, no soy nadie sin construir junto a los otros. Y el software libre es fundamental y el movimiento del software libre es un movimiento muy fuerte dentro del seno de los movimientos sociales, porque decía, en países como Brasil o Sudáfrica, de la partida, de la tarta que tienen para inversiones tecnológicas, se dedica una parte importante a pagar las licencias a los distintos dueños del sistema operativo, queda menos para hacer formación con la gente. Si compran software privativo como Windows, resulta que les pide cada 2 o 3 años cambiar los equipos porque se han quedado desfasados. Si apuestas por el software libre, el reto de la comunidad del software libre es hacer marchar los equipos más antiguos, mantener la inversión en hardware. De esa manera se consigue que gran parte de la partida sirve para extender la sociedad de la información a sectores de la ciudadanía que no tendrían recursos económicos para comprarse su equipamiento particular, ¿no? Bueno, vamos entrando en la fase final de mi comunicación y no todo es ideal. Quisiera apuntar un par de tensiones, de las muchas tensiones, conflictos que hay abiertos actualmente en cuanto a todo este panorama de transiciones y de reduccionismos. Bueno, estar atentos a la importancia de estar atentos a un par de cuestiones, ¿no? Cuando pienso sobre qué se está haciendo los movimientos sociales en las ONGs con las tecnologías de la información, por ahí en algún lugar he escrito que me da la impresión de que hay mucho de surfeo y poco de buceo. Y viene bien la imagen de Mabel al principio con el iceberg, porque también ocurre de alguna manera esto, ¿no?
Las redes sociales son muy útiles, y yo no voy a decir lo contrario, para el acceso rápido a información, para contactar, para vincularse con otros, pero hay otra serie de cuestiones que no se mueven a golpe de clic, que tienen otra temporalidad, ¿no? Y que requieren de otras estrategias, ¿no? El proceso de cambio social, por desgracia, no se mueve a golpe de clic. A golpe de clic podemos convocarnos, autoconvocarnos en la plaza pública, pero a partir de ahí madurar temas y estrategias y ir haciendo un movimiento más complejo requiere tiempo. La construcción del conocimiento igual. Yo vengo de Jerez de la Frontera, de Cádiz, tierra de vinos, tierra de buenos vinos, y cuando me encuentro con tesistas les digo, mira, hacer una tesis doctoral es como producir un buen vino, requiere tiempo. Tú no te puedes empachar tragándote de información que te llega por las redes y los libros, tú solo tienes que reflexionar, madurar, asentar y luego producir y contarlo, ¿no? Y esos son los tiempos que se pueden acelerar, porque se ha acelerado el presente, pero no tan rápido como a veces quisiéramos. Hay mucho de surfeo y poco de buceo, y habría que balancear un poco esta relación, ¿no? En segundo lugar, como plantea Lazzarato, un teórico social bien interesante que ha pensado sobre las redes, dice que la lógica de trabajo en red es ontológicamente previa a los mecanismos de captura, que es una frase para rayarse realmente, pero no está mal que nos rayemos de vez en cuando, ¿no? La lógica de trabajo en red es ontológicamente previa a los mecanismos de captura. Intenta diferenciar dos cosas: el compartir conocimiento, información, el construir proyectos políticos, y luego el modo en el que nos apropiamos, rentabilizamos, hacemos eso de determinadas instituciones y lógicas. Y él dice, existe la lógica de red, y esto se puede apropiar desde una perspectiva empresarial de mercado, desde una perspectiva de movimientos sociales para el cambio social, desde una perspectiva de institución pública para cumplir su función social, etcétera, ¿no? El ejemplo del 15M. Tenemos el 15M y a los 3 meses Movistar lanza una campaña en la que la puesta en escena es la de una asamblea del 15M. ¿Os acordáis? Pero en lugar de debatir de los temas del 15M, se debate de la tarifa que cada uno tiene. Oye, tú, el vecino guapo del primero, ¿qué tarifa tienes? Baja aquí conmigo, que yo tengo tal. Buscarlo si no tenéis la referencia del anuncio. ¿Qué está haciendo? De un fenómeno social se está apropiando Movistar desde su lógica legítima, pero su lógica de mercado, ¿no? Lo que nos dice Lazzarato es la invitación a diferenciar estas dos cuestiones, ¿no? ¿En qué sentido? Si pensamos, por ejemplo, en torno al término del prosumidor, el consumidor activo, ya históricos de la teoría de la comunicación como Matelar decían que los autores que pensaron sobre el término de prosumidor eran autores claramente posicionados, teórica y económicamente, ¿no? Eran teóricos que hablaban de oleadas, Alvin Toffler, oleadas de la información, pero un discurso muy próximo a los intereses del mercado, no interesados en hacer historiografía y genealogía de las tecnologías y los intereses detrás de ellos dominantes. Un prosumidor puede ser una persona que tuitea su coche, con todos mis respetos, pero el que tuitea su coche probablemente no está poniendo en cuestión la industria automovilística. Lo que está haciendo es lubricarla más, alimentarla más, ¿eh? Entonces, bueno, de alguna manera la cuestión está encima de la mesa, la que planteaba Paulo Freire. No siempre la participación es recomendable, porque cuando la participación sirve para legitimar un orden social injusto, a lo mejor lo más inteligente no es participar, o participar de una manera clara para que no se utilice desde otra perspectiva lo que nosotros estamos aportando, ¿no? Bueno, veis que es un territorio más complejo del que aparentemente puede parecer. Y entro ya en la última cuestión que os quiero presentar. A nivel de iniciativas, porque el marco de la comunicación ha sido, bueno, más bien de un perfil teórico, y si tuviéramos que concretar gran parte de lo que traía hoy para compartir en una experiencia, pues me gustaría compartirlo en la experiencia de un colectivo catalán, la Fundación Quepo, dedicada a la producción audiovisual con fines sociales, para organizaciones sociales, que el año pasado produjo una película, Interferencias, que se ha pasado en cines, ha sido la primera película con licencia de Creative Commons,
que ha tenido bastantes problemas porque cuando fueron a las salas comerciales les dijeron que en la sala comercial solo se pueden pasar películas con copyright, ¿no? Y dijeron, no, es que nosotros queremos hacer una película con Creative Commons sin querer obtener beneficio económico, y bueno, consiguieron salvar el impedimento. No recuerdo muy bien cómo, me lo comentaba su director, Pablo. Pero es interesante por varias cuestiones. La primera, por el trabajo de la fundación, que os sugiero que miréis, ¿no? Una fundación que se plantea hacer producción audiovisual de alta calidad, con alto estándar técnico, con fines sociales, apoyando el trabajo de movimientos sociales y organizaciones sociales como esta que está aquí, el Observatorio por la Deuda y la Globalización. En segundo lugar, pues la apuesta por estas licencias de las que estamos hablando, esta apuesta por los comunes, por los bienes públicos mundiales. Y en tercer lugar, a nivel de narrativa, es muy interesante porque plantea que las ONGs y, por extensión, podríamos decir, los movimientos sociales, tienen un problema de comunicarse a la sociedad. Tienen un problema en el que cuentan sus historias, en el que cuentan su proyecto a la sociedad. Y esta película, desde una estructura narrativa un tanto compleja, estilo Tarantino, ¿no? Donde no es todo tan lineal como las películas altamente comerciales, pues nos invita a ver cuáles son los debates sobre los discursos y el papel de las organizaciones para el cambio social. Os pongo el tráiler y podéis ver la película desde la red, y si queréis apoyar el proyecto, está en este tipo de proyectos estilo goteo, donde pues, se puede aportar una cantidad que decide el donante para que esta gente pueda seguir pensando y produciendo, ¿no? Bueno. Señor presidente, señores jefes de las delegaciones, quisiera decir que nosotros somos ajenos a la deuda y por tanto no podemos pagarla. Los orígenes de la deuda se remontan a los orígenes del colonialismo. Quienes nos prestaron el dinero fueron los mismos que nos colonizaron. La deuda es una reconquista sabiamente organizada. La deuda es el neocolonialismo. Nos llevaron a comprometer nuestros pueblos por más de 50 años. Señor presidente, los que quieren explotar África son los mismos que explotaron Europa. Europa y África tenemos un enemigo común. Con el apoyo de todos podríamos evitar pagar, y evitando el pago podríamos dedicar nuestros escasos recursos al desarrollo. Sí. Bueno, este es el capitán Tomás Sankara, presidente de Burkina Faso, asesinado en el año 87. Había pensado que podíamos trabajar esto en una estructura de, no sé, discursos que nos gusten. El discurs com a excusa per parlar del deute extern és fantàstic. I si parlem del deute extern, jo parlaria del comerç internacional segur. Que hay una cosa que podríamos utilizar en ese sentido. Complement, roba interior, samarreta, pantalons, tot de la pitjor qualitat. Sí, de la pitjor qualitat, però de la millor marca. Porque es como una hipertrofia textual. No es esclavista, es clave. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, mira, soy Antonio Brufao! ¡Soy Denis Jiménez! Ya lo sé, te he llamado yo. Y no como Repsol, que además de ser muy guarrota, contamina mucho y no paga impuestos. A veure, el text és brutal, però no sé si ens serveix. No fumis, menja fruits secs i no tinguis mala consciència. L'estalvi i el bé estan indissolublement units. No va. ¿De verdad tú crees que con esto se ve que el sur financia el norte? Pero no podemos meterle mala hostia, Rodrigo, no sabemos cómo esa gente habla. A aquestes alçades no estrenem ni això ni res més. Vale, ya, pero ya está. Vale, parecéis amateur. No, parecéis amateur. Tranquilo, tranquilo. Responsabilitat per l'espantosa situació de les escoles, dels hospitals y de toda obra pública básica. ¿De qué te sientes tú culpable, Chechi? ¿De cómo va la obra o de cómo va el mundo? De no saber por dónde tirar, de meterte en un supermercado, de no saber qué comprar, de vivir en una democracia que no es una democracia, que es una tapadera. No sé si me siento culpable, no sé qué hostia siento, si soy una víctima, si soy un verdugo. ¿De qué? Tengo que sentirme ni víctima, ni verdugo, ni culpable, ni nada, joder. ¡Mierda!
Y siguiendo con la metáfora de las interferencias, termino con una definición precisamente de interferencias que colocaba Estefan Grueso en el blog que firma en el diario.es, una persona muy activa en las redes, Fanetín, que entre otros proyectos interesantes está haciendo la película del 15M, y él plantea dos entradas, dos definiciones de interferencias que me parece que podemos suscribir ahora para el final de esta comunicación. Interferencia significa perturbaciones, interrupciones de la señal, desplazamientos de sentido, cortes en el hilo musical de los estereotipos, chispazos, resonancias, ondas de choque, vibraciones, un tupper que vuela, juegos de palabras contra las etiquetas que nos clasifican. Interferencia significa también cruces. La narración del mundo nos asigna a todos y a cada uno un lugar, nombre, identidad, siglas, chiringuito, zonas de confort. Las cosas solo se mueven cuando salimos de nuestros circuitos cerrados y tejemos lo común con el otro, cuando vamos más allá de los estereotipos que nos separan y establecemos conexiones improbables, alianzas insólitas y contra todo pronóstico, diálogos contra monólogos. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Víctor Manuel. Si hay alguna pregunta. Sí, alguna. ¿Alguna cuestión que queréis hacer? Que no se diga como ayer que esto es una facultad de periodismo y que somos periodistas. O proyectos de periodistas. Vale, pues si no hay ninguna cuestión, ninguna pregunta, le despedimos. Aún así. Marcos, ya sabía. Ya. Está ahí él. Bueno, me gustó muchísimo la presentación. Me están gustando muchísimo todas las presentaciones de esta manera. Parece que estamos teniendo una sesión muchísimo productiva. Pero me gustaría hacer un comentario, un poco quizás alargando lo que has planteado, que es la importancia de tener conciencia del carácter de la red en su funcionamiento, en su forma de funcionamiento. O sea, de la misma manera que Foucault examinó el funcionamiento de la sociedad disciplinar, ¿no? en la modernidad, en la institución de la modernidad, creo que tenemos que tener una mirada del mismo tipo sobre el funcionamiento de la sociedad, del sistema productivo, digamos así, de la sociedad digital, de la sociedad en que hoy día vivimos, en que yo no diría que esta separación que se acostumbraba a hacer, ¿no?, entre el mundo de la carnalidad y el mundo virtual, creo que está superada. Nosotros ya percibimos y tenemos una comprensión de que lo que existe es una audiencia en que la carnalidad y la virtualidad se tornaron una realidad única, perfectamente integrada. Y yo creo que hay que tener mucha atención y tu ponencia va mucho por esta dirección y me gustaría que comentaras un poco más, que es la cuestión de cómo funciona el sistema de producción de la red. O sea, el simple facto de que estás en la red, la gente cree, bueno, esto es todo gratuito. No, esto no es todo gratuito. El facto de que estás en la red y pones información en la red, esto está generando valor. Y este valor es apropiado de diferentes formas, independientemente de nuestra voluntad. Toda la información que de alguna forma ponemos en la red puede ser apropiada y utilizada de diferentes maneras. Entonces hay que estar muy atentos porque la red tiene una forma productiva.
¿no? Y esta forma productiva puede estar a servicio de muchos diferentes valores y de muchos diferentes intereses en la red. Entonces hay que tener cuidado, hay que percibir que la forma de funcionamiento del sistema, ¿no? Del poder en la sociedad contemporánea pasa fuertemente por la red y por la participación que se tiene en la red conscientemente y muchas veces inconscientemente. Entonces me gustaría que mejor explorar, ampliar un poco este aspecto doble y ambiguo, ¿no? de la participación. Sí, bueno, una pregunta que nos llevaría aquí a debatir sobre cuestiones centrales. Decía antes que es importante problematizar la participación. Quede claro, soy de las personas que más apuestan porque seamos lo más participativos posible. Es decir, apuesto y defiendo la participación comunicativa, política, en el aula, que aproveché los espacios que se dan para participar, como este, ¿no? Que os apropiéis de este espacio, ¿no? Que a veces reclamamos, no nos dan espacio y a veces nos lo dan y lo tenemos que tomar. Bueno, es complejo, apuesto por la participación. Hablabas de la cuestión de Foucault, y él hablaba del panóptico, de determinados modos de control social, y recordaba la reflexión que hace este sociólogo de moda, Zygmunt Bauman, ¿no? En su generación de liquideces, ¿no? De modernidad líquida, relaciones líquidas, comunidades líquidas. Y él habla de una era en la que prima el panóptico electrónico. ¿Y qué quiere decir con este término del panóptico electrónico? Dice, hay control, pero no busquemos el control únicamente como se ejercía ese control en las sociedades fordistas tradicionales clásicas, ¿no? Con ese modelo que quedó representado en las cárceles tradicionales, la modelo de Barcelona, la de Carabanchel, la que está enfrente de nuestra facultad, que es toda una metáfora, el campus de Ciencias Sociales de Jerez está en un terreno militar, y enfrente está la cárcel, como veis. Con esos orígenes poco bueno puede salir de ahí, ¿no? Entonces, el panóptico electrónico es otro modo de control difuso, donde no se ve tan claramente quién controla, pero no significa que no haya control. Probablemente el control sea mayor precisamente porque cuesta más identificarle. Y porque, como hablábamos, una iniciativa positiva, controlar, difundir información, puede ser apropiada desde una lógica radicalmente diferente a la que hacemos nosotros, ¿no? Las redes sociales pueden ser pensadas, ¿os acordáis de los dibujitos de Coyote y Correcaminos, que siempre llegaban a un cruce de caminos con una flecha para cada lado, ¿no? Dice, las redes sociales pueden ser pensadas como espacios para mayor participación, interactividad, cambio social, o pueden ser pensadas como un modo más sofisticado de llevar a cabo el control de los viejos medios masivos. La Mass Communication Research pensó los medios tradicionales desde una lógica de control social, y hoy en día las redes sociales pueden ser la misma lógica, pero más sofisticada, porque nos permite obtener más datos de nuestras audiencias, de nuestros potenciales votantes, como salía en el ejemplo de antes de David. Sí, nos retrata más los perfiles, el sueño del control total parece que puede estar por ahí. Desde nuestro punto de vista, a mí me parece interesante el separar dos cuestiones, los instrumentos tecnológicos y las lógicas, desde las que se pueden hacer funcionar y apropiar. No insisto porque ha sido una idea que he ido comentando y me parece que es bueno, no por tener un perfil de Facebook, estamos haciendo comunicación horizontal, y los maestros de la comunicación participativa como Mario Kaplun hacían comunicación participativa con medios lineales. Hacían lo contrario. Hoy en día tenemos medios interactivos que utilizamos de una manera unidireccional, y Mario Kaplun utilizaba lo que yo llamo el MP1, el cassette, para hacer un proceso dialógico con las comunidades, para invitar a participar. Yo creo que habría que asegurar lógicas como la del copyleft, ¿no? Que nos dice que un conocimiento que ha sido construido para acceso común, que no se rompa esa cadena. Si usted quiere aprovechar mi conocimiento, tiene que seguir en la misma lógica, porque es la lógica que yo le he querido imprimir, ¿no? Entonces, si usted al final le coloca la cuestión propietaria que rompe la lógica de todo el sistema, pues eso debería estar mucho más controlado. Pero sí creo, y me sumo a tu iniciativa, que sí es importante que nos pensemos de una complejidad y una ambigüedad mayor a la que aparentemente hay, ¿no?
¿Alguna otra pregunta o cuestión? Bien, pues ahora sí despedimos a Víctor Manuel. Gracias.